la cloración de amarillenta, miren qué cosa es el aumento de bilirrubina en sangre. Hay una situación que se llama pseudoictericia. Hablamos de pseudoictericia cuando la coloración amarillenta no se debe al aumento de bilirrubina. Entonces, hay que conocer el metabolismo de la bilirrubina. El organismo produce diariamente 250 a 300 miligramos al día. Obviamente, esto no se queda acumulando porque si no vamos a tener aumento de bilirrubina en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Se va como producto diario de ácidos biliares, 500 a 700 miligramos día. Los ácidos biliares sirven para poder absorber grasa. Y hay una excreción diaria de 15 a 35 miligramos por día y el resto es reciclado por el sistema. Esta imagen tienen que poder captar para poder entender lo que pasa y cómo aumenta la bilirrubina. Nosotros podemos tener aumento de la bilirrubina por hemólisis o productos del glóbulo rojo, por problemas hepáticos o por trastornos de las vías biliares. Entonces, ¿cómo se explica eso? Los glóbulos rojos, mediante los macrófagos del vaso y de la médula ósea, cuando pasan por, ustedes se acuerdan que el glóbulo rojo tiene una media de 3 meses o 120 días, porque depende de la integridad de su membrana. Pasándose el tiempo, la integridad de la membrana se altera. Entonces, al pasar por el glóbulo, por el vaso, produce hemólisis y libera entonces un grupo M, que es la que tiene la bilirrubina. Esa bilirrubina pasa al hígado y se conjuga. De ahí que tenemos dos tipos de bilirrubina. La bilirrubina no conjugada o indirecta, o la bilirrubina conjugada o directa. En la sangre podemos tener los dos, porque acuérdense que el vaso es un órgano vascularizado que tiene contacto con la circulación, entonces puede de repente haber también un poco de bilirrubina conjugada. Toda la bilirrubina conjugada que no es reutilizado pasa a la bilis y eso después pasa a la S y es la que le da coloración a la S. Entonces, la bilirrubina conjugada, si aumenta bilirrubina, puede pasar por los riñones produciendo urobilina y bilirrubina conjugada. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en semiología, en la parte de la orina, no tendría por qué haber bilirrubina en la orina? Que cuando había, el problema es hepática o obstructiva, porque aumenta la bilirrubina conjugada y va a los riñones. Entonces, pasa a la S como estercobilina y es la que le da la coloración de la S. Por eso la ausencia de coloración o la acolia que se puede producir en la obstrucción del árbol biliar o del conducto biliar es por la ausencia de bilirrubina que no pasó en las heces. Entonces ahí se puede distinguir con las heces y con las orinas, se puede distinguir si está ocurriendo un trastorno a nivel del organismo. ¿Y por qué es importante? Porque es lo que vamos a averiguar con nuestros pacientes, si es que de repente está orinando oscuro, si tiene una S que no está siendo coloreada, y ahí yo puedo agarrar e interpretar en base a los hallazgos clínicos una situación fisiopatológica sin incluso todavía pedirle ningún estudio. Yo ya puedo decir, acá probablemente está el problema. Y con los estudios de los perfiles hepáticos, pidiendo
bilirrubina, enzimas hepáticas, yo ya puedo decir definitivamente esto está ocurriendo acá y les voy a pedir un estudio más específico para saber la gravedad. Y es de esa forma que se hace la semiología de la ictericia. Entonces, los valores normales, y estos pueden diferir en el libro de Argente, entonces estos son los valores que ustedes tienen que entender para interpretar, ¿sí? Porque son los más cercanos a lo que van a encontrar en el laboratorio de la práctica diaria. En el Argente creo que modifican un poquito estos valores. Entonces, los valores de bilirrubina total. La bilirrubina total es la suma de la bilirrubina directa o no conjugada, directa o no conjugada, y la indirecta o conjugada. La bilirrubina total tiene que irse de 0,3 a 1,1. ¿Sí? Y la directa o conjugada de 0 a 0,3 y la indirecta no conjugada de 0,8 miligramos. Valores patológicos. Hablamos de ictericia subclínica. Cuando no hay coloración amarillenta de la piel mucosa, pero hay aumento de la bilirrubina total de 1,1 a 2,5. A eso le llamamos ictericia subclínica. Aumento de la bilirrubina por debajo de los valores críticos para producir coloración amarillenta de piel mucosa. Y la ictericia se manifiesta cuando la bilirrubina total aumenta a más de 2,5. Puede ser a expensas de la directa, de la indirecta o de la suma de los dos. Clasificación de la ictericia. Esto ustedes tienen que hacer. La clasificación topográfica. Cuando una persona viene y consulta con usted tiene que poder determinar dónde está ocurriendo la ictericia. Primero, ¿tiene o no tiene ictericia? Tengo que primero pensar, probablemente sí. Bueno, me voy y veo la parte clínica, examen físico. Después, excelente, sí. La semiología, pregunto, ¿cómo está la S? ¿Cómo está la coloración de la orina? ¿Hace cuánto tiempo? Y ahí ya tengo que determinar dónde está la topografía. Y voy confirmando con los laboratorios y los estudios específicos. Entonces, topografía prehepática hemolítica, por formación excesiva de hemólisis. Puede ser intravascular o por el sistema reticular hemofagocítico. Hepática o hepatocelular, por lesiones difusas del hepatocito. Puede ser por una hepatitis viral, que es lo más frecuente. Puede ser por una metástasis o puede ser por una lesión hepática directa por otra situación. El problema es la lesión que está ocurriendo en el hepatocito. O hepática u obstructiva. Hay una obstrucción en la vía intra o extrahepática. El problema son donde pasa la bilis, con la bilirrubina ya conjugada. Obviamente, bueno, le voy a estar explicando más adelante esa situación porque le voy a mencionar. Entonces, prehepática, vamos a hacer algo más. Si no, prehepática y poshepática. Te puede hacer más lindo para tu literal. Entonces, acá, hemólisis, acá, hepatopatía y acá, obstrucción de las vías biliares. Básicamente es así lo que tienen que pensar. Paciente con ictericia o sospecha de ictericia. ¿Cuál es lo que es la causa? Entonces, coloración de la orina. Produce orina coloración oscura. Entonces, primero vamos a ver orina. ¿Cómo se manifiesta? Acolia, ¿qué quiere decir? No cambia la coloración de la orina. Digo, acolúrica,
a expensa de bilirrubina no conjugada o indirecta. Entonces la acoluria voy a tener en el pre. ¿Se entiende? Porque bilirrubina no conjugada, ¿dónde ocurría? Antes de llegar al hígado. Entonces acá yo voy a tener acolúrica. ¿Sí? Primera situación que me puede estar orientando. Obviamente que cuando yo estoy empezando con una hepática y poshepática no voy a poder saber bien cuando empieza recién, no es tan florido. Entonces yo puedo que todo sea acolúrica todavía y cuando va empeorando después me produce que sea colúrica. ¿Sí? Entonces la coluria a expensa de bilirrubina conjugada o directa. ¿Dónde ocurre? Una ictericia mixta por aumento de ambas puede ser acá, entonces colúrica. ¿Sí? Si te dice que está orinando una coloración más oscura, entonces o a expensa de bilirrubina conjugada o directa o ictericia mixta por aumento de ambos. Entonces, el cambio de coloración de la orina me habla que el problema está en el hígado o después del hígado. Si en la orina simple encuentro uno bilinógeno o bilirrubina, también me da esa orientación. Entonces, acolúrica. Entonces la causa es pre. Hemolíticas, no hemolíticas. Hemólisis heredoconstitucionales, adquirida, tóxica, inmunopatía, cardiopatía. No hemolítica, trastorno del transporte, sulfas, cloranfenicol, clortiazida recién nacido, prematuro, de la captación hepática, por falta o déficit de conjugación. Entonces, fármacos que alteran o que no dejen que se conjugue la bilirrubina. Y la colúrica, a expensa de bilirrubina conjugada directa, bilirrubinostasis, hereditaria, shock, sepsis, infecciones, cirrosis hepática. ¿Por qué? Por colestasis. Ictericia mixta o patología hepática, hepatitis difusa. Bueno, entonces, eso es un dato para poder, desde el punto de vista de la coloración de la orina. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar un paciente que tiene ictericia? La misma cosa que ya hablamos de cianosis. Hay que buscar en la conjuntiva, pero a veces puede darnos diagnósticos erróneos. Por ejemplo, en el ojo, hay que ver la grasa subconjuntival. Hace que la piel en esa región, si aumenta la grasa subconjuntival, puede hacer que parezca más pálido y medio amarillento. Entonces hay que ver si el problema no es solo por grasa subconjuntival. La pingüécula y el pterigo, la conjuntiva amarilla en tez negra. O sea, lo que esté en tez negra es un poquito más amarillo. Por eso que en ello es muy importante mirar en la luz natural. En la piel, de repente, si se consumen algunos fármacos, dinitrofenol, o sea, hay que preguntar si consume algún fármaco que puede producir alteración de la piel. En la piel y mucosa, ácido picrónico, azafrán. En la palma y la planta de la mano, carotenos. Por ejemplo, si hay personas que consumen mucha zanahoria, tiene mucho beta-caroteno y puede dar una coloración anaranjada, pero puede de repente simular una ictericia. Entonces hay que preguntar a la persona qué está comiendo, qué está consumiendo y hay que evaluar desde el punto de vista físico. Entonces, primero, el paciente viene con una coloración amarillenta de piel mucosa. Tengo que sospechar de una ictericia, ¿sí? Me voy y le busco la parte física, no hago el diagnóstico diferencial. No tiene ninguna de esta situación, avanzo. Algunos medicamentos que cambian la coloración de la orina, la dipirona, que es prácticamente un antipirético común, que puede producir aumento de la coloración de la orina. ¿Qué quiere decir? Puede de repente crear una situación de tener que hacer un diagnóstico diferencial si no es una ictericia hepática o hepática.
el ibuprofeno, rifampicina, que es un antibiótico, y otros analgésicos urinarios. Entonces, normalmente hay que preguntar si se le está administrando algún fármaco. Entonces, algo muy importante, para evaluar pacientes con ictericia tiene que ser un ambiente para una buena semiología. En lo posible la luz natural, porque es la misma cosa como la cianosis. Se examina la piel, las uñas, la esclerótica, el abdomen, como pueden ver, dorso de la mano, pero en los lugares con mayor pigmentación que más hay que ver, paladar óseo y regiones sublinguales. Esos son los lugares más. Y la esclerótica. Estos son los lugares donde es más fidedigno mirar si la persona tiene ictericia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber o qué es lo que tengo que preguntarle a un paciente que yo sospecho? Porque primero viene el interrogatorio y después viene el examen físico. Si primero viene el interrogatorio, tengo que preguntar el tiempo de evolución. ¿Hace cuánto empezó? ¿Cuánto? Región de aparición. Si apareció en todo el cuerpo o solo en una parte del cuerpo. Acuérdense que la ictericia normalmente es generalizado, ¿sí? No es localizado. La ictericia no es algo que solo encuentro en un lado del cuerpo. Acompañado no de coluria, acolia y prurito. ¿Qué quiere decir coluria? Normalmente aumento de la coloración. Acolia quiere decir que la coloración de las heces está disminuida. Y prurito. Esto me puede orientar a ciertos tipos de patología que produzca aumento de la bilirrubina, y entonces con eso yo puedo hacer cierto diagnóstico o ir descartando ciertos diagnósticos diferenciales. La evolución en el tiempo, que si es una ictericia que fue aumentando, que cada vez estuvo más amarillo, o de repente estuvo una temporada amarillo y después desapareció. Hay una situación donde, por ejemplo, puede ser que sea por, esto solo hay que, cuando la persona tiene una coloración amarilla y después desaparece, hay que pensar en vías biliares, no en hepático ni prehepático. Puede ser por una obstrucción de las vías biliares, por una litiasis, o puede ser por una neoplasia que después se necrosó y liberó otra vez. Entonces, por eso es importante la evolución. Si fue aumentando en intensidad, si apareció y después desapareció y ahora vuelve a aparecer, y si hay síntomas acompañantes. Por ejemplo, pues prurito, por ejemplo, puede tener bradicardia. ¿Por qué ustedes piensan que puede haber bradicardia? No sé si ya le conté. ¿Por qué ustedes piensan que puede haber bradicardia en un paciente con ictericia? No tiene nada que ver con el oxígeno. Acuérdense siempre de lo que estamos hablando. Aumento de bilirrubina. Entonces, todo lo que pasa es por aumento de la bilirrubina. Entonces la bilirrubina se va y se va en las terminales de las fibras conductivas del corazón. Entonces por eso produce bradicardia. Y normalmente ocurre cuando la bilirrubina está muy alta. Por eso normalmente ocurre cuando el problema es obstructivo. Y puede ser cuando sea neoplásico también. Otro síntoma, el prurito. ¿Por qué ocurre prurito en la bilirrubina? ¿Por qué piensan ustedes que ocurre prurito en la bilirrubina, en la ictericia, perdón? ¿Por qué hay picazón en las ictericias? ¿Por qué puede haber? Así mismo, dos cosas. Es una ictericia crónica. La presencia de prurito me habla de una ictericia crónica. Que la ictericia es muy elevada. Y si es crónica la ictericia, probablemente sea por un problema neoplásico. Entonces la presencia de prurito y ictericia es un signo de alarma de malignidad. Probablemente vamos a estar ante una neoplasia. Pérdida de peso. Ictericia y pérdida de peso. ¿Qué voy a pensar? Una persona que tiene ictericia y pérdida de peso.
neoclásico. Entonces, por eso es muy importante los síntomas acompañantes. Entonces, miren esto, yo recuerdo, no les voy a preguntar más a ustedes, pero si les cuento así muy específicamente, probablemente no les cuente más. Pero este fue el examen. Y yo le pregunté a ellos, cuando vos tenés un paciente con ictericia, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Y primero identificar el cambio de coloración de piel. Y ellos pusieron comprobar que estamos ante una ictericia, pseudoictericia, o algunos ya pusieron llegar al diagnóstico. Lo primero es identificar el cambio de coloración de la piel. El paciente viene con una supuesta ictericia. Él te puede incluso decir, o puede estar derivado por un médico diciendo, o por un enfermero que tiene ictericia, y está ahí que dice ya que tiene ictericia. Como médico, lo primero es identificar el cambio de coloración de la piel. Tienen que revisarle todo eso, quiero decir. Después, comprobar que estamos ante una ictericia verdadera. ¿Qué quiere decir? Hay que evaluar toda esa situación que estuvimos hablando, si no era una pseudoictericia. Y después llegar a un diagnóstico fisiopatológico y patogénico. Eso es que preguntar todo lo que habíamos preguntado anterior, ver la coloración de la orina, ver la coloración de las heces y los síntomas acompañantes y cuándo empezó y cómo fue evolucionando. Ahí voy a llegar al diagnóstico patogénico. Y el llegar al diagnóstico biológico es cuando yo pido el estudio específico. Porque si yo quiero pedir todos los estudios para ver la causa de la ictericia, voy a gastar recursos, tiempo y puedo incluso producirle daño al paciente, psicológico, emocional, económico e incluso de su salud. Porque hay procedimiento invasivo, hay procedimientos que se necesita contraste y hay medicamentos caros y esos incluso juegan ante un paciente que está en una enfermedad y está preocupado. Entonces, ¿cómo diagnostico una ictericia? Historia clínica, a través de la anamnesis y posteriormente el examen físico. Una vez que tenga toda la anamnesis y el examen físico, medios auxiliares que puede ser hepatograma y función hepática. Con eso, yo ya tengo que saber 100% dónde está ocurriendo el daño. Con el examen físico y los medios auxiliares del hepatograma. ¿Dónde está el problema? Desde el punto de vista topográfico. Entonces, vamos a hablar, la ictericia hemolítica. Entonces ahora vamos a conocer cómo se manifiesta la ictericia hemolítica. La bilirrubinemia no muy elevada. ¿Qué quiere decir? Bilirrubina total va a estar aumentada, pero no muy aumentada. Pero va a estar aumentada. Hasta 4 miligramos por decilitro. Podemos ponerle incluso 4. La orina puede ser rojiza, no muy oscura, con espuma verdosa, o sea, acolúrica. Las heces, existe coloración intensa de las heces. Las heces amarillas. Heces amarillas. ¿Sí? Y síntoma acompañante, como era el problema, era la hemólisis, que es lo que va a estar acompañante, los síntomas acompañantes de una anemia. Arritmia, taquicardia, cansancio, fatiga, alteración en la coloración del pelo, incluso piel pálida. ¿Sí? Entonces, si tenemos eso, hemolítica. Hepatocelular. El problema es el hígado. La enfermedad está ahí. Es el grupo más numeroso y normalmente son de personas jóvenes. La bilirrubinemia es variable, pero siempre va a estar elevada. Y esta elevación de la bilirrubina es variable. En la anemia prehepática está aumentada la bilirrubina total,
a expensa de la bilirrubina indirecta o no conjugada. Ese es muy importante. La bilirrubina total está aumentada, pero a expensas de la bilirrubina indirecta. En la hepática, la bilirrubina puede estar un poco aumentada, más o menos aumentada o muy aumentada. Y normalmente el aumento de la bilirrubina es a expensas de la bilirrubina directa o conjugada. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es un daño del hepatocito una vez que ya se comienza a conjugar. ¿Entiendes? Entonces es liberado de los hepatocitos dañados. Por eso hay aumento de eso. Bilirrubina variable, de leve a muy intensa, lesión hepática debe ser difusa, extensa para que ocurra, no solo parcial, sino la otra parte de los hepatocitos compensa. ¿Qué quiere decir? Por eso que algunas veces los tumores o la metástasis pueden no producir ictericia, porque a veces no hay un daño muy grave de los hepatocitos hasta que el problema ya venga algún deceso por el tumor en sí. Y la orina existe coluria, ¿de acuerdo? Y la heces tiene hipocolia. ¿Se acuerdan que aquí llamaba coloración amarillenta y acá hay hipocolia? ¿Qué quiere decir? Tiene una heces de coloración pálida. Tiene una coloración, pero no es muy clara. Esto prácticamente, la pos es blanquecina. Es casi como este color la heces. Heces hipocólicas. Y por último, la obstructiva. Acá la bilirrubina directa, o sea, la bilirrubina total suele ser muy elevada, a expensa de la bilirrubina directa o conjugada. Esa es la característica. Si yo veo una bilirrubina muy baja, menos de 4, o muy alta, mayor de 15, tengo que pensar en obstructiva. Primero, obviamente que tengo que mirar la orina y tengo que preguntar la S y los síntomas acompañantes. Entonces, orina, existe coluria con espuma amarillenta. Colorea intensamente la ropa e incluso la cama, si es que se orina. Y la S es acolia. Acolia. Amarillenta, hipocolia, acolia. Síntomas acompañantes: prurito y bradicardia. Prácticamente le hice un resumen de toda la clase en un cuadrito. Si eso ustedes saben, ya no necesitan saber demasiadas cosas. Y va a haber gente que no va a hacer otra vez bien. Son capaces otra vez después de querer discutir otra vez. Ahora les voy a mostrar un concepto desde el punto de vista laboratorial. Desde el punto de vista clínico, si la persona tiene anemia, bilirrubina total aumentada, pero no está aumentada, y a expensas de la indirecta, heces amarillentas, entonces estamos ante una ictericia prehepática. Si la persona tiene ictericia, bilirrubina total aumentada, mucho más o menos, pero a expensas de la conjugada o la indirecta, entonces hablamos de que el problema es hepático. Y normalmente las heces están un poco coloreadas, pálidas, y la coloración de la orina es oscura. Si la coloración de la orina es muy oscura, está acompañado de prurito, bradicardia, bilirrubina total exageradamente elevada, a la expensas de la bilirrubina conjugada o directa, entonces estamos ante un problema obstructivo.
Entonces, ¿por qué es importante? Si yo pienso que el problema es la anemia, le voy a pedir causas de anemia hemolítica, test de COMS y compañía. Si el problema es hepático, ¿qué voy a pedir? Si pienso que una hepatitis viral, le voy a pedir hepatitis B, hepatitis C, y cosas así, o serología. Y si pienso que es obstructivo, le voy a pedir una ecografía, una cinecoronariografía. Entonces, dependiendo de qué, porque si no voy a estar pidiéndole millones de estudios. Y si no sé interpretar, voy a confundirme más otra vez. Bueno, entonces, para ayudarnos, soy malo en semiología. No soy bueno en semiología, me confunde todo esto. Y le voy a pedir entonces un estudio que me pueda ayudar, laboratorio. Un perfil hepático. Entonces el perfil hepático me va a poder ayudar otra vez a poder hacer el razonamiento. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Bilirrubina. Directa, indirecta y conjugada. Transaminasa. GOT y GPT. Gamma GT y fosfatasa-alcalina. Este 5 nucleína no necesita memorizarse. Porque acá no usamos. Va, ellos andan de ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero todavía torturarle a estos niños. Ok, entonces, traducción de razonamiento. La bilirrubina me puede decir si el problema es prehepático o hepático y poshepático. Se divide en dos categorías. La transaminasa aumenta en la situación de problema hepático. Y la gamma GT y la fosfatasa-alcalina aumenta en problemas obstructivos. ¿Se entiende? Eso es 3 conceptos básicos que tienen que tener. ¿Sí? Entonces puedo entender que si aumenta bilirrubina y aumenta estos problemas hepáticos, aumenta bilirrubina y aumenta estos problemas obstructivos. Y si todo esto está normal y solo esto está aumentado, el problema es prehepático. ¿Viste que es fácil la medicina? Facilísimo. Última diapositiva y después le dejo que me pregunten todo lo que ustedes quieran. No quiere decir que le voy a responder, ¿verdad? Pero pueden preguntar. Entonces, icteris, bilirrubina total. En todos va a estar aumentada la bilirrubina total. ¿En cuál va a estar más aumentada la bilirrubina total? En la obstructiva. ¿Y en cuál puede ser variable? En la hepática. Bilirrubina, ictericia hemolítica, ictericia hepatocelular, ictericia obstructiva. Ahora, la bilirrubina indirecta, ¿en cuál tiene que estar aumentado? En la hemolítica o prehepática. En los otros puede ser normales. Sí. En los otros pueden ser normales, pero hay que tener en cuenta, a veces puede haber algo alterado. ¿Por qué? Porque de repente, cuando aumenta mucho la bilirrubina y se le ofrece mucho bilirrubina al hepatocito, el hepatocito también se puede cansar. Entonces, a veces puede haber esa situación que igual, por eso este gráfico confunde un poco en esta parte. ¿Se entiende? Por eso es que el concepto que yo le doy es bien claro. Bilirrubina bilirrubina directa. Bilirrubina directa, no conjugada, prácticamente tiene que estar normal en la hemolítica y en los otros puede estar aumentado. Y como dijimos que la bilirrubina total estaba más aumentado, obviamente que la directa también va a estar más aumentada en la obstructiva. Entonces acá lo que nosotros podemos tener un poco de problema es este y este. ¿Sí? Entonces después nos vamos. Lo que le había dicho. La transaminasa puede ser normal, a veces puede estar un poco alterada, a veces. Y cuando hablo de transaminasa hablo GOT y GPT. Porque hay otra enzima hepática que va a estar alterado en la anemia hemolítica, que es la LDH. Porque la LDH normalmente es de la hemólisis, no del problema hepático. Pero el problema hepático también puede aumentar la LDH. Entonces, cuando le hablo de transaminasa, hablo de GOT y de GPT, no de LDH. ¿Se entiende? Ok.
Y entonces va a estar normal en la hepática y en la obstructiva. Pero acá me muestra que de repente puede haber alteración en la obstructiva también. ¿Por qué ustedes piensan que en la obstructiva puede haber también de repente aumento de transaminasa? Porque acuérdense que si hay una obstrucción y se está liberando bilirrubina y se acumula, la acumulación se va retrospectivamente y puede producir lesión hepática. ¿Se entiende? Pero no va a ser tan elevado como ocurre cuando hay aumento de la transaminasa. Entonces, en líneas generales, yo no le voy a preguntar las excepciones. ¿Se entiende? Le voy a preguntar lo que es regla. ¿Se entiende? Ok. Y entonces, si me voy en el lado de la GGT y la fosfatasa alcalina, en todo va a estar normal, pero va a estar aumentada en la ictericia obstructiva. Entonces, si yo acá no pude interpretar, con eso ya tengo que poder interpretar. Si yo tengo la clínica, por más de repente tenga cierta confusión en algún lado, la clínica y el laboratorio me tienen que dar diagnóstico de dónde está el problema. ¿Se entiende? Ok. ¿Preguntas? Yo tengo muchísimas preguntas. Bueno, la parte respiratoria nos atrasamos. La parte respiratoria no va a entrar en el parcial. Vamos a ver en algún momento para hacer online o cualquier forma para poder yo explicarle para que ustedes puedan entender. De todos modos, sus instructores le van a mostrar a ustedes la práctica. ¿Sí? Pero en el examen no va a salir la parte del respiratorio porque yo no les entiendo. Entonces, para hacer punto un poco en cuanto a eso. Igual en teoría sus instructores le tienen que dar igual, tendría que yo darle, pero prefiero no. Prefiero que se estrese con lo que le enseñé primero y después yo le voy a enseñar la parte respiratoria. ¿Sí? Entonces, eso. Otra cosa, yo les dije a sus instructores que pueden pasarme, si ellos quieren, una pregunta cada instructor. Hay preguntas que los instructores pueden agarrar y pasarme que no esté dentro de mi clase y son 3 instructores. O sea, puede haber 3 preguntas que no sean de mi clase y que sean respuestas de los instructores de ustedes. Así que préstenle atención a sus instructores. Con la rotación. Não, mas a gente, cada grupo só tem um instrutor. Sí. Eles são Y les diferentes. cuentan todo como siempre hacen. Anotan todo y le pasan a sus compañeros. Y se ayudan entre todos. Son 3 preguntas, de 20 son 3.